Hola, Dios les bendiga. Siempre siendo un llamado a la reflexión a través de las Escrituras. Y hoy quiero hablar de uno de los valores que poco a poco se ha ido perdiendo en las congregaciones de hoy en día. Y este es la integridad. Acompáñame. La integridad es un valor que debe de estar presente en las congregaciones y especialmente en los siervos que están al frente. Los hombres de Dios deben de tener integridad y especialmente a la hora de hablar del trabajo ministerial, en la forma en que desarrolla cada encargado de cada congregación, la forma en que distribuye el mensaje, la forma en que se va a presentar aquel culto. Así que estos hombres deben de tener integridad para poder llevar a cabo aquel mandato divino del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Realmente este es un valor del cual se está careciendo hoy en día en muchas de las congregaciones y es tan necesario, pues esto le da cierto valor. No es posible que las personas en el mundo tengan mejores principios que los hombres y los siervos y las congregaciones de Dios. Pero hoy quiero hablar un poco más de lleno acerca de este tema, de cómo los hombres de Dios deberían de tratar, pues ellos se encontrarán siempre muy a menudo con dos tipos de creyente: el siervo que produce sus obras porque su fe produce obras, y el siervo que hace obras para tener un reconocimiento en la congregación. Sí, dos tipos de siervo. Estos siempre estarán presentes. El uno imita al otro y el otro produce por su fe las obras de una manera natural, pues ha habido un cambio auténtico en su vida. Y hoy quiero que vayamos al libro de los Hechos en su capítulo número 4, para poder ser más específico en este tema y de cómo fue tratado en el pasado y de cómo está siendo tratado hoy en día. El libro de Hechos en el capítulo 4, en el versículo 32 específicamente. Si su Biblia es una Reina Valera, arriba del versículo 32 dirá todas las cosas en común. Y es que está pasando algo muy hermoso en esta comunidad cristiana. Dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es algo hermoso. El evangelio está siendo predicado y no se está hablando de un evangelio de prosperidad. Tampoco se está hablando de las 4 claves del éxito o de cómo vamos a encontrar las promesas de Dios para ser prosperados. No. Se está presentando el evangelio y este es a Cristo crucificado reconciliando al hombre con Dios. Y esto ha traído esperanza de todas partes, tanto como a judíos y a gentiles, pues ahora ya no es a través de la ley la cual nadie podía cumplir, ahora es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y las personas no están llegando para judaizarse, tampoco están llegando para salir del judaísmo, están llegando para buscar reconciliarse con Dios. Y eso ha producido que muchos hombres temerosos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, estén comenzando a vender algunas de sus posesiones para traerla a la comunidad y presentarla ante los apóstoles y que no haya necesidad en aquella comunidad cristiana. Para las viudas, para los huérfanos, para los pobres, para el extranjero necesitado, para que no faltase el pan. Y esto es interesante, porque este texto se utiliza en algunos casos para decirle a los hermanos en la iglesia que deben donar sus propiedades. Y quiero aclarar, cuando la Escritura dice que vendían una heredad, generalmente la Escritura cuando habla de una heredad no está hablando de su tierra. Los israelitas, los judíos, no vendían sus tierras, pues la habían recibido por herencia de Moisés. Josué se las había repartido y esto iba a pasar de generación en generación. Ellos no vendían sus tierras. Es más, si a una mujer se le moría el marido, iba donde el hermano de aquel difunto para que levantara descendencia y el hijo, el varón, tomase posesión de aquella heredad. Así que cuando hablamos de que vendían una heredad,
La Biblia habla de heredad como una cantidad específica de animales. Podían ser corderos, vacas, camellos. La heredad sí. En ese lugar, en esa tierra, en esa heredad, había una determinada cantidad de animales. Y eso se vendía. Así que cuando ellos lo vendían, traían algunos una parte y otros toda la cantidad. Aclarando esto, entonces comenzamos a deducir que no es que los hermanos se quedaban sin nada para luego pasar hambre, pues eso no sería sabio. Y el Señor nos enseña a ser sabios, no a ser bobos. Así que, hablando de esto que está sucediendo, vamos a ver entonces cómo es que los siervos de Dios comienzan a ver cómo es que los hermanos, los siervos, están también llegando a querer servir y cómo ellos comienzan a distribuir este tipo de ofrenda o este tipo de obras y cómo es que los hermanos son puestos al servicio en la obra de Dios. Así que vamos a hablar del primero. Dice el versículo 36 del capítulo 4. Dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el que produce obras porque su fe produce obras. Este es el que a través de su fe produce las obras auténticas de la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Ahora hablaremos del otro, aquel que hace obras para obtener un reconocimiento en la congregación de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 5, son los siguientes versículos. Dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio también, sabiéndolo su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Bueno, aquí tenemos al otro tipo de servidores, y es a los que pagan haciendo obras para poder obtener un reconocimiento dentro de una congregación. Y este es un matrimonio basado en las apariencias, algo muy común en las congregaciones. Matrimonios que aparentemente son muy espirituales, pero en realidad están muy lejos de esa realidad. Estos son los dos tipos de servidores que se acercarán generalmente a los siervos de Dios. Pero he ahí el equilibrio, la forma en cómo se debe de desarrollar el trabajo en la obra de Dios y a las personas que se deben enviar y que deben de estar al frente y gozar de cierto testimonio. Pero eso depende de los siervos que están al frente. Ahora veamos cómo lo trató el apóstol Pedro. Dice el versículo 3: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En pocas palabras, murió. Y en los siguientes versículos se habla que también su mujer murió. Bueno, a este tipo de cosas se enfrentan los siervos que están al frente en la obra. Pedro fue alguien que en lugar de callar, Pedro lo supo de una manera sobrenatural, pues nadie se lo contó. Él pudo callar, sin embargo prefirió hacer la voluntad de Dios y hacerla de manera correcta y con integridad. Él pudo callar y pudo recibir aquella ofrenda y aquella donación y poder justificar que la iba a utilizar para una necesidad personal. Quizás la tenía. Quizás podía decir que las viudas de una comunidad eran desatendidas porque algunas eran desatendidas. Quizás podía hablar de un asilo. Quizás podía hablar de mandar a los niños pobres o a los necesitados o a los más vulnerables. Sin embargo, Pedro llamó y trató este asunto de una manera correcta. Ahora pensemos por un momento y traigamos esta escena a nuestro tiempo, en donde los hombres deben de tener esta integridad. Los siervos que están al frente deben de poseerla. Yo hago la pregunta, ¿este tipo de actitud y este tipo de respuesta
¿La vemos hoy en día en los líderes, en los que están al frente? Déjeme decirle que usted lo ha pensado y usted lo ha visto. Lamentablemente, no es así. Lamentablemente, no es así. Y esta es una verdad que muchos callamos en las congregaciones. De la manera en que el siervo de Dios que está al frente ve a determinado servidor, de la manera en que él lo ve, así el resto de la congregación, así ve a aquel siervo. Si el encargado, el siervo de Dios, al que llamamos líder, acepta y admira o recibe con agrado a ese servidor, todos los demás también lo recibimos. Pero si el encargado, el que está al frente, rechaza a aquel siervo, todos los demás lo rechazamos. Y no nos importa si está equivocado o no el siervo de Dios. Sencillamente de esa manera nos comportamos. Erróneamente, por cierto. Pero veamos la actitud. La Escritura nos dice que Pedro lo hizo de la manera correcta. Sin embargo, muchos hoy en día no lo están haciendo así. Porque estas personas que pagan por llegar a estos puestos, en muy poco tiempo les vemos que están sirviendo en diferentes ministerios. Están a cargo de diferentes ministerios. Y algunas veces están muy al frente de las congregaciones. Porque ellos así lo han querido, sin importar si es la voluntad de Dios o no. Y este tipo de actitud es la que hace que muchas personas se alejen de las congregaciones. Este tipo de actitud es la que hace que los miembros y los servidores se alejen de las iglesias hoy en día. Y lamentablemente este tipo de comportamiento decepciona. Y en muchas ocasiones las personas decepcionadas se mueven a otras congregaciones para encontrar una vez más lo mismo. Y estoy hablando de todas las denominaciones, sean católicos, adventistas, metodistas, luteranos, y etcétera, etcétera. Asambleas de Dios, pentecostales. Generalmente cuando este tipo de cosas se ve, se decepcionan las personas y se alejan. Por eso es que vemos que en este capítulo Dios trató de raíz aquella situación. Y en el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda aquella iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Las personas hoy en día no temen. Sí, dicen, ahí se congregan, pero tienen muchas veces en poco aquella congregación porque han visto las decisiones y cómo se desarrollan cada uno de los miembros que llegan a las iglesias, que levantan la mano los domingos, están en la alabanza y muchas veces predican, pero en sus vidas, en sus trabajos y en sus casas se portan como se porta este mundo. Y es ahí donde los inconversos dicen, para ser como ese, mejor no soy nada. El llamado a la reflexión es para usted que está al frente, que aprenda a tener integridad. Quizás usted podrá decir, bueno, yo le voy a entregar cuentas al Señor, no me interesa lo que usted pueda decir, usted está hablando cosas que no debe de hablar, está hablando la ropa sucia en público, pero déjeme decirle que da pena y vergüenza a los niveles que hemos llegado hoy en día. Lamentablemente, esto se ve muy pero muy vergonzoso. Las congregaciones piden descaradamente, se hacen recolectas descaradamente y algunos hasta dicen que se vuelva a repetir la ofrenda porque no ha caído lo suficiente. Para ver que las personas se acerquen a dar algún donativo. Y otros hasta se acercan por aparte para pedirles sin importar de qué persona se trata. Déjeme decirle que también no solo se trata de juzgar, porque en medio de todos siempre hay siervos de Dios que hacen bien las cosas. De primera mano sé de un pastor de Estados Unidos, y no voy a decir su nombre, pero quienes le conocen saben que su esposa hace poco murió, no hace mucho tiempo. Esta iglesia estaba pasando una necesidad económica. Y un hermano pudiente se acercó para poder hacerse cargo de aquella necesidad. Y este hermano le dijo no. No por su corazón,
no por el corazón de la congregación, y todos debemos aprender. Esto es algo digno de admirar y que pocas veces se ve, pero esos son los valores en los principios que anhelamos ver en las congregaciones y que este mundo anhela ver. Déjeme decirle que si a usted le incomodan mis palabras, solo quiero recordarle que el Señor Jesús se le acercaron y nos habla de algunas promesas cuando algunos hombres le están diciendo a él: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y el Señor Jesús les dice: apartaos de mí. Quizás, y sea quizás muy cierto, que el Señor esté tocando a su puerta, y es por eso que estas palabras salen de mi boca, para que usted aprenda a tener integridad donde Dios le ha puesto. Pero también el llamado a la reflexión va un poco más allá. Y es este: estos valores que muchos miembros, que muchos servidores tanto criticamos de los que están al frente, hago la pregunta: ¿tenemos ese valor nosotros también? ¿Tenemos esa integridad y esa solvencia no solo para venir y decirla, sino que la vivimos delante de Dios? ¿O somos peores que ellos? No nos importa si alguien llega a la congregación y de quién se trate, con tal que yo sea beneficiado, pues para mí está bien. Podría ser que llegue un comerciante que venda estupefacientes, pero si ni es de beneficio, para mí está bien, no pasa nada. Quizás es un médico que gane de alguna manera deshonesta, pero yo necesito algo de él, y entonces no hay ningún problema que esta persona comience a servir y se le dé un puesto. No hay ningún problema si esa persona lleva las alabanzas. No hay ningún problema si esta persona es puesta como un diácono, o si es posible que lleve el mensaje. No nos importa. ¿Sabe? Debería de importarnos, porque también daremos cuenta delante de Dios aquel conocimiento que tenemos. Pero también quiero hablarle a aquellos que por su fe producen obras. Si el siervo que está al frente de una obra no le apoya, no le valora, no se preocupe. Dios enviará los verdaderos hombres de Dios, así como Pedro y los apóstoles, para darle el aliento. Estos, si es posible, le cambiarán el nombre y podrán valorar las obras que usted haga, porque usted no las hace para ellos. Usted las hace para aquel que le encomendó hacerlo y para aquel que le ha transformado, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así que no se sienta mal. Confíe en el Señor que usted seguirá haciendo esas obras, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Pero también usted, que ha pagado para llegar a determinada posición en la congregación, solo quiero recordarle que así como usted quiere calmar esa culpa y ese sentimiento de pecado, habrá otro con la billetera más grande que usted que pronto llegará a sustituirle, y a usted le harán a un lado. Tan fácil llegó, tan fácil le quitarán. Aprendamos y reflexionemos, pues todos tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Bien dijo el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis cansados, que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Acerquémonos mejor a Él, para que de nuestro interior salgan esos ríos, y que esas obras sean auténticas, de aquella fe que producirá las obras de haber creído en Él y de entender que somos salvos por medio de su gracia redentora. Espero podamos reflexionar. Esto es un llamado a la reflexión. Y también te agradezco los minutos que te tomas para poder ver mis videos. Y si uno de ellos te ha gustado, la verdad te invito a que le des like. De esa manera muchas veces uno entiende si las cosas están bien o no. No tengas temor de darle like. No tengas temor y no lo mandes por mensajes. Escríbelo. Y si algo hay que corregir, lo haremos. Pues de eso te trata, de estimularlos al amor y a las buenas obras mutuamente. También te invito a que te suscribas en mi canal en YouTube, que se llama, así como está acá, Un llamado a la reflexión. Espero podamos reflexionar en la obra del Señor, podamos meditar en su palabra y dejemos, óigase bien, de estar dormidos y despertemos y aprendamos a leer su palabra para no ser manipulados y llevados por cualquier viento de doctrina. Esto es un llamado a la reflexión. Dios les bendiga.